Grupo Cero Televisión. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos un capítulo más, capítulo 8 de la serie Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Hoy estamos leyendo el libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Hace 15 días dije que teníamos que confinarnos. Pues no me hicieron caso y han aumentado los casos. Estamos en un nuevo brote. ¿Viste? Vale. Este libro ha sido publicado en el año 2020. Es decir, este año. Y empieza por el apartado y otras cuestiones. Psicoanálisis hoy. Fiesta fin de temporada 2016-2017. Miguel Óscar Menasa. El asunto era que ustedes me hacían... ¿Cómo? El asunto era que ustedes me hacían preguntas y yo contestaba. El tema era psicoanálisis hoy. Público. ¿Usted cree que el porvenir del psicoanálisis es un porvenir o ya está todo construido? Miguel Óscar Menasa. Yo creo en el porvenir del ser humano. Por lo tanto, hay un porvenir para el psicoanálisis también, en tanto a medida que progresamos la ciencia que ustedes estudian, tiene que progresar a la vez. El domingo, a las 7 de la tarde, voy a hablar en la radio televisión Grupo Cero sobre los humanoides. El psicoanálisis tiene un porvenir, yo te diría importante, interesante, en tanto todavía no ha sido utilizado donde debería ser utilizado. En la medicina todavía no entró o entró más o menos, y en la política está a 7 pueblos. Son 2 lugares donde el psicoanálisis haría mucho bien. Freud tiene un trabajo muy interesante que se llama Múltiple interés del psicoanálisis, donde muestra todos los lugares donde el psicoanálisis podría actuar y actúa más o menos. Pregunta: ¿volvería a fundar una escuela de psicoanálisis hoy? Miguel Óscar Menasa. Es el bien más grande que hice a la humanidad, así que sí, volvería a hacerlo. A pesar de los tropiezos, dice usted. Eso pregunta, ¿no? Pregunta. Por la situación aparente del psicoanálisis hoy en día, pero más difícil era en el 81, más desconocido. Miguel Óscar Menasa. También hay un trabajo de Freud que explica por qué se rechaza el psicoanálisis, y no creo que se deje de rechazar. Pone en tela de juicio la verdad. Le dice al hombre que la sexualidad que tiene es pobre. Le dice que con el dinero es mezquino. Siempre va a ser rechazado. Mire, yo tengo experiencias en pacientes curados, en 40-50 años de profesión, y los únicos pacientes que agradecen verdaderamente la curación son los psicóticos. El neurótico jamás agradece la curación. Es capaz de decir después de 5 años: si yo era así cuando vine, no sé qué me ha hecho el psicoanálisis. Pregunta: ¿y esta cuestión de la política que usted nombró?
¿cuál es la intervención del psicoanálisis en la política? ¿O cuál es la política que propondría el psicoanálisis a la sociedad? Miguel Óscar Menasa. Por empezar, gobernar es la producción de un conocimiento. Usted dígame cuál de todos nuestros gobernantes ha producido un conocimiento. Eso es una diferencia fundamental. Además, no se trata de una política una y una política otra. Se trata de generar un mundo donde la política no sea necesaria. Pregunta. Sin embargo, hubo distintas escisiones en la escuela psicoanalítica APA, donde había dos grupos. Uno era plataforma y el otro documento, que hablaban de una izquierda freudiana. ¿Cómo puede entenderse? Miguel Óscar Menasa. Usted lea mis libros y se va a dar cuenta de que la única izquierda freudiana es el grupo cero. No pudieron, se separaron de la APA, después se separaron entre ellos. No pudieron, a pesar de haber realizado muy buenos trabajos. Dos personas del grupo Plataforma y Documento trabajaron con la tuberculosis de los indios mapuches y curaron a la tribu que era incurable porque se iban muriendo de tuberculosis, se iban infectando de tuberculosis y estos dos psicoanalistas hicieron un gran trabajo con los mapuches. Quiere decir que no eran tontos. Ser tonto o ser inteligente no alcanza para tener una conducta. Nuestros políticos no son todos tarados, sin embargo, no pueden mantener una conducta. Pregunta. Y eso que ha comentado de que los únicos que pudieron fue el grupo cero, pensaba si tiene que ver algo con que es una escuela de psicoanálisis y poesía, no solo de psicoanálisis. Miguel Óscar Menasa. Yo, en una clase que di, en una conferencia, vuelvo a plantear un verdadero cambio. La poesía como nivel de estructuración del psicoanálisis, de la formación psicoanalítica. Lo que pasa es que el grupo cero va cumpliendo con las consignas, porque ahí están todos los libros, están mis libros. Yo soy un escritor muy bien reconocido, pero ahí están los libros de los psicoanalistas. El psicoanalista en el grupo cero está obligado tarde o temprano a escribir un libro de poesía. Y después, la manera de evaluar a un psicoanalista es la escritura psicoanalítica. Si usted no escribe ningún libro de psicoanálisis, ¿cómo hago yo para saber qué se le ha transmitido y cómo se le ha transmitido? En cambio, si usted escribe un libro, yo leo el libro y sé qué le fue transmitido, qué fue lo que usted no entendió y qué es lo que le falta saber. Pregunta. Lacan, que fundó su escuela pidiendo un retorno a Freud, produjo lacanianos porque tuvo que decirles que él era freudiano y que ellos podían ser lacanianos. En cambio, en esta escuela Freud es la base material. Miguel Óscar Menasa. Freud, Lacan, Menasa, Marx, Rimbaud, la poesía en general. Yo, por ejemplo, cuando era muy jovencito, 14 o 15 años, entendí lo que era el inconsciente leyendo a Faulkner. Porque Faulkner, cada vez que quería hacer pasar algo inconsciente o que no estaba pasando en la realidad, se mandaba un paréntesis que duraba 30 páginas. Pregunta. Que solo conociendo el concepto no llegas al concepto. Mom. Exactamente. Yo quería preguntarle otra pregunta. La diferencia entre la juventud y la vejez para el psicoanálisis. Miguel Óscar Menasa. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un anciano frente a una borrasca marítima o frente a la lava cayendo de la montaña? Una vez Alberti, una periodista tonta, no quiero decir que todos los periodistas sean tontos, una periodista tonta le pregunta: ¿usted sigue haciendo el amor como cuando tenía 25 años? Y Alberti le contesta: ¿usted a qué se refiere? ¿Al movimiento? Que él seguía haciendo el amor como cuando tenía 25 años. Lo que pasa es que no se movía como cuando tenía 25 años. Pregunta. Cuando llegó a España, ¿qué poetas conoció? Miguel Óscar Menasa. Hice gran relación con Leopoldo de Luis.
Gran relación. Leopoldo de Luis había dejado de escribir y volvió a escribir en la relación que tuvo conmigo. Un poeta repudiado. El otro que también fue medio expulsado fue García Nieto. Vicente Alexandre me quería bastante. Decía que me agradecía el trabajo cultural que yo había hecho. Como esas cosas no tienen para mí la importancia que se les da, la carta que me mandó Alexandre la perdí. Pregunta. La carta está publicada en la contraportada de una revista, Apocalipsis Cero. Miguel Óscar Menasa. Yo vine a España. Tuve varias propuestas. A algunos países no fui por el idioma, porque no quería que me estropearan la vida. Vine a España por la generación del 27. Y cuando llegué a España, la generación del 27 era una generación repudiada. Pregunta. Y también puede ser por una deuda con el psicoanálisis. Miguel Óscar Menasa. Eso fue inconsciente. Me mandaron aquí porque no había psicoanálisis. Pregunta. ¿Cómo cree que ha influido el psicoanálisis en la conquista de la libertad femenina aún en ciernes? Miguel Óscar Menasa. Yo creo que hubo dos grandes feministas. Uno fue Jesucristo. Y el otro fue Freud. Porque tanto Jesús como Freud incitaron a la mujer a que hablara, y la independencia femenina es esa, que pueda hablar. No hay otra independencia humana sino la de la palabra. Pregunta. ¿Y podríamos decir que el grupo Cero le pide a la mujer que escriba más que hablar? Miguel Óscar Menasa. Por una regla general, todo aquel que es del grupo Cero tiene que escribir. Porque el habla es importante, pero no sirve para transmitir. En una conversación entre Lenin y Trotsky, Lenin le dice a Trotsky: «Esta es la revolución». Y Trotsky le responde: «Si la escribimos». Y entonces Lenin se escribió 6 tomos. Y después, ¿cómo llegamos a Siberia? Con una revista, otra vez por la escritura. Pregunta. Por la acción, por los hechos, ¿no? Miguel Óscar Menasa. No, yo lo hago, pero si no lo escribo, si no lo divulgo, no está hecho. Mi mujer me engaña, pero si yo no me entero, no me engaña. O al revés, yo engaño a mi mujer, pues si no se entera, no la engaño. Lo que pasa es que hay que entender que la escritura es la manera en que se cuenta a los hombres futuros el modo como nos trataron hoy. Y generalmente se ama no como los poemas actuales, se ama como los poemas que se escribieron hace 100 años. Pregunta. ¿El verso, si es posible el poema, es posible la vida? También dice que si algo no es escrito antes, no se puede vivir. Miguel Óscar Menasa. Nuestro amor es posible porque venía en un poema. Ese beso que te acabo de dar, tan original, tan novedoso, está escrito en un libro hace 1000 años. Pregunta. El transcurrir de las épocas con los distintos sistemas sociohumanos que tenemos, el neoliberalismo, el marxismo, ¿influye o no influye en la teoría? Miguel Óscar Menasa. Todo eso es escritura. Perdóneme que dé ejemplos, pero son modernos. Agarraron la estatua de Lenin y la tiraron al suelo. Agarraron la estatua, yo dije: ahora queda la verdad de Lenin y Marx, los libros escritos. Pregunta. Según venía en el anuncio, era psicoanálisis hoy, y yo le quería preguntar cuál es la diferencia entre el psicoanálisis hoy y el psicoanálisis anterior. Miguel Óscar Menasa. El psicoanálisis hoy es una cosa casi social. Hace 100 años, 100 y pico de años, Freud luchaba para que en una revista de psicoanálisis hubiera poesía. Cuando él pierde imago, se gana la literatura de imago. Se saca. Cuando él pierde imago, se saca la literatura de imago. Bueno, nosotros tenemos en cuenta la poesía,
y además que es social. Hace 41 años yo voy a un hospital y no me dejaron entrar. Me dejó entrar la monja del hospital que cuando yo me iba me dice: ¿alguna medicación, doctor? No, es una conversación. Entonces la monja me dijo: ah, igual que nosotras, ustedes curan por la palabra. El diván no existía. Otras escuelas psicoanalíticas contrarias a nosotros nos agradecieron que hubiéramos puesto de moda el diván, porque hicimos un congreso que se anunciaba con un diván y llenamos la ciudad de divanes. Entonces, ellos nos agradecían que hubiésemos popularizado el diván. La tarea del Grupo Cero en el psicoanálisis español es fuerte. Pregunta. Yo me preguntaba, en una sociedad como la que actualmente vivimos, ¿cuál es la función social que tiene que hacer el psicoanálisis o los psicoanalistas? Miguel Óscar Menasa. Primero, una opinión personal. Yo no creo que pueda haber revoluciones generales. Yo creo que ahora se puede revolucionar un grupo, una comunidad, un colectivo. Pensando así, el psicoanálisis es absolutamente necesario. Los filósofos modernos dicen que si la sociedad fuera justa, el trabajo sería un don. Pero no lo es porque las sociedades en las que vivimos son injustas. Pregunta. ¿Y conociendo el psiquismo humano, es posible una sociedad justa? Miguel Óscar Menasa. Bueno, en parte hay que hacer unos cambios. Mire, es como en la medicina. En la medicina, entregarle al psicoanálisis el cáncer, el SIDA, cuesta mucho, pero dejarte ayudar por el psicoanálisis en esas enfermedades clínicas médicas es de una gran eficacia. Eso que tú estás haciendo, eso que tú estás diciendo de la sociedad es lo mismo. Cambie la sociedad, modifique las leyes del trabajo y el psicoanálisis ahí va a ser muy útil. Pregunta. Y en ese sentido, ¿por qué siempre se ha criticado al psicoanálisis de que es un tratamiento largo, etcétera? Pero vemos que la realidad es diferente, que hay muchos prejuicios con eso. ¿Cuánto tarda en la actualidad, según los avances que ha tenido el psicoanálisis, en curar una obsesión? Miguel Óscar Menasa. El psicoanálisis en curar el síntoma que tú llevas al psicoanálisis tarda muy poco tiempo, a lo máximo 6 meses. Lo que pasa es que lo que dura más es el psicoanálisis, no la curación. Pregunta. ¿Ha habido algún aporte teórico desde los tiempos de Freud hasta la actualidad? Miguel Óscar Menasa. Sí, algún aporte. Pregunta. ¿La conjunción con la poesía podría ser algún aporte o no? Miguel Óscar Menasa. Lo es. No solamente nosotros, hay grandes poetas, Octavio Paz, entre otros, Saint-John Perse. Les recomiendo que lean el discurso de Saint-John Perse el día que le dieron el premio Nobel, una maravilla, donde muestran la unión que debería haber entre poesía y ciencia. Octavio Paz es un poeta que dice que la poesía es un instrumento de conocimiento. Nosotros decimos eso, la poesía sirve para conocer. Cuando yo escucho al paciente con el imaginario común, estoy coartando la libertad del paciente, porque el paciente tiene un imaginario universal, y el imaginario psicoanalítico es restringido, como todo imaginario de toda ciencia. Por lo tanto, la escucha psicoanalítica tiene que ser poética, porque la poesía tiene el imaginario universal. La interpretación después tiene que ser psicoanalítica, pero la escucha tiene que ser poética. Pregunta. Además, por eso tiene que ser culto, decía Freud. Miguel Óscar Menasa. Pero Freud lo decía en el sentido de que, ¿y si el paciente se cura por medio de la identificación con el psicoanalista? Por eso el psicoanalista tiene que ser culto. Si no, no sirve, porque ¿con quién se va a identificar el paciente para curarse? Pregunta. El otro día leía en El malestar en la cultura
que Freud interpretaba que había como un temor en torno al psicoanálisis, de que el psicoanalista pudiera sugerir al paciente algo que no tenía que ver con el paciente. ¿Cómo es eso? ¿Esa duda sigue vigente? Miguel Óscar Menasa. Pero no se puede, inténtelo, no se puede. Tanto no se puede que cuando el psicoanalista se equivoca entre lo que está diciendo el paciente y lo que quiere el psicoanalista interpretar, hay un lío. Solo puedo modificar lo que usted quiere modificar. Solo puedo curar lo que usted pone a nivel de la cura, no lo que yo quisiera curar en usted. Pregunta. Entonces, ¿no es posible la iatrogenia en psicoanálisis, el daño al paciente? Miguel Óscar Menasa. No. El imaginario es lo privado en última instancia. Eso quiere decir que nunca puedo invocar con el imaginario del otro. Unos amigos míos, científicos cibernéticos, me decían que tienen que pasar unos 30.000 años para hacer una máquina igual a otra. Exactamente igual. Ellos me decían, ¿cómo quieres que el imaginario humano sea igual a otro imaginario humano? Es imposible. Y es muy fácil de entenderlo, porque para mí el número 3 son los 3 mosqueteros, que en realidad son 4, pero representan para mí el número 3. Para usted por ahí son los 3 chanchitos. Pregunta. Una pregunta al hilo de lo de antes. Sabemos que Che Guevara hablaba del hombre nuevo y de la mujer nueva. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted que el psicoanálisis puede contribuir a esa posible construcción de un hombre nuevo, de una mujer nueva? Miguel Óscar Menasa. Le voy a contestar de una manera lateral. En la Revolución Soviética, los intelectuales pidieron 2 cosas. El cambio de idioma, porque decían que era el idioma de los zares, y la libertad sexual. Stalin, que era un dictador pero no era tonto, les dijo que si cambiaba la lengua rusa se volvía loco todo el pueblo ruso, que por lo tanto les concedía la libertad sexual. La libertad sexual duró 1 año. ¿Saben por qué? Porque no había psicoanálisis. Porque los celos, la envidia y la competencia disminuyeron la producción en un 30%. Stalin dijo, basta de libertad sexual. No sé si le contesté. El hombre nuevo, la mujer nueva sin psicoanálisis no existen, porque el hombre nuevo, la mujer nueva, tienen que disminuir la envidia, comprender que los celos son deseos. Yo le digo a mi mujer, ojo con Pedro que te anda mirando. Soy yo el que está mirando a Pedro, no es mi mujer. Los celos son deseos. Entonces, comprender eso puede llevar 100, 200 años. Pregunta, ¿y qué es la libertad sexual? Porque no debe ser follar con cualquiera, debe ser otra cosa. Porque Menasa dice en un texto que al hombre le está prohibida la libertad de procreación y a la mujer la libertad sexual. ¿Qué quiere decir eso? Miguel Óscar Menasa. Quiere decir que para el hombre es muy fácil reproducir. Folla con ella y tiene un hijo. Folla con otra y tiene otro hijo. En cambio, para la mujer es más fácil follar. Pregunta. ¿Para todos es más fácil follar? Miguel Óscar Menasa. No. Para el hombre es bastante difícil. No puede repetir 7 veces en una tarde. En cambio, puede embarazar a 7 mujeres. Pregunta. Que no se trata de follar. Se trata de poder amar. Eso es lo que sería más conveniente. Miguel Óscar Menasa. La libertad sexual es actuar según el deseo inconsciente. Cada vez que me opongo a eso, enfermo. Pregunta. Una sociedad
montada en los deseos inconscientes puestos en práctica, sería tremendo. Miguel Óscar Menasa. Los deseos inconscientes en la literatura y la escuela primaria, la secundaria, la universidad, hablan muy mal de los deseos inconscientes. Pero el deseo inconsciente también produce genios, también produce poetas, también produce trabajo, también produce proyectos. Es que produce todo lo que el hombre hace, no solo las porquerías sexuales. Pregunta. Quiero decir que para que una sociedad pueda funcionar tiene que haber un respeto, tiene que haber unas normas. Si no, sería una sociedad salvaje, no sería posible la convivencia. Miguel Óscar Menasa. El deseo inconsciente respeta la ley. Pregunta. ¿Sí? Miguel Óscar Menasa. Sí, claro. Público. Pero si a mí me apetece darle un golpe a... Miguel Óscar Menasa. Pero ese no es el deseo inconsciente. Esa es la mala educación. Pregunta. ¿Cuál es el deseo inconsciente? Miguel Óscar Menasa. Es todo aquello que el sujeto es, pero desconoce ser. Ese es el deseo inconsciente. Es todo aquello que el sujeto es, pero desconoce ser. Ese es el deseo inconsciente. Claro, porque me olvido unas llaves y... Otra vez me olvidé las llaves. Pero eso tiene una explicación inconsciente. Me olvidé las llaves porque no quiero volver a entrar en mi casa. Pregunta. ¿Porque no somos salvajes? Miguel Óscar Menasa. No, para nada. Pregunta. No vamos por ahí a matar. Tenemos una censura moral. Está legislado porque no somos salvajes. El ser humano a veces es capturado por esa pasión de matar. A veces. Miguel Óscar Menasa. Una chica le dice al muchacho: «Gozaste como una bestia». Y él le contesta: «Las bestias no gozan, gozan los hombres, las mujeres». Después también hay poetas como Germán Pardo García que dice: «Decirle a un hombre que se parece a un león y se pone contento. Decirle a un león que se parece a un hombre y se pone triste». Germán Pardo García, un gran poeta. Pregunta. Usted dijo o escribió una vez que era muy difícil volverse loco. Tan difícil como morirse. Tienen que fallar un montón de mecanismos. Además, yo estaba explicando lo del psicótico. Eso que dicen que ocurre fuera del complejo de Edipo es mentira, porque si no, no podría hablar, y los psicóticos hablan. Pregunta. ¿Qué es la locura? Miguel Óscar Menasa. Es lo mismo que la neurosis. Freud habla de cantidad. Dice que la cantidad transforma la neurosis en psicosis. 2 más 2 son 4, pero no lo soporto. Ese es el neurótico. Y el psicótico, 2 más 2 son 5. El neurótico no soporta la realidad que tiene que vivir. El psicótico, esa realidad que no soporta, la transforma mediante el delirio o la alucinación. Pregunta. ¿La locura tiene sus leyes? Miguel ¿La locura? Tiene sus leyes. Miguel Óscar Menasa. Yo iba al neuropsiquiátrico, fumaba en aquella época y me pedían cigarrillos y yo les daba. Cuando yo entraba al neuropsiquiátrico, me rodeaban todos los psicóticos y cuando me molestaban, ¿sabéis cómo los paraba? O se dejan de joder o llamo al psiquiatra. Se iban todos. García Badaraco, en una reunión que hacía todos los meses, un psicótico va y le toca los genitales a García Badaraco y García Badaraco le dijo: «Ten en cuenta que está tu madre». Pregunta. ¿Hasta el más loco tiene un grado de normalidad? Miguel Óscar Menasa. Total. Todos los locos tienen un grado de normalidad.
Pregunta. Yo creo haberle escuchado una vez que no cualquiera enferma de cualquier cosa. Miguel Óscar Menasa. Claro, lo que pasa es que yo llegué a decir más. En una sociedad, Madrid, donde se enferma el 80% de gripe, los que no se enferman son anormales. No se puede enfermar de cualquier cosa, no se puede morir de cualquier cosa y no se puede hacer el amor de cualquier manera. Pregunta. Asistimos en estos momentos, por parte de la población, de una manera creciente, a una percepción de que la propia medicina no les responde. ¿Cómo? A una percepción creciente de que la propia medicina no les responde. Y entonces ellos están buscando otra cosa. Este grupo, cada vez más numeroso, entre otras cosas, aspira a que se le trate globalmente. Piensan que la parte emocional, lo mental, lo psíquico, digámoslo así, viene a adquirir una importancia. Una importancia no por parte de la medicina ortodoxa, sino por parte de los pacientes que en realidad son los que mueven el mundo. Sin embargo, el psicoanálisis le pasa como al latín. Los que hemos estudiado el latín sabemos que el latín es estupendo, que sirve incluso para hacer una frase de vez en cuando, que sirve. A mí me ha servido para ligar con las señoras, porque yo sé hablar en latín y eso siempre ayuda para estas cosas. Porque el psicoanálisis debe ser el instrumento, dentro de un concepto de medicina integrativa, pero en cambio el psicoanálisis hoy me da la sensación de que le pasa como al latín hoy, que es una lengua muerta. ¿Qué hay que hacer para evitar eso? Miguel Óscar Menasa. Los psicoanalistas tienen como obligación psicoanalizar a la gente. Si el paciente viene y paga, hay que psicoanalizarlo. Pero si el amigo no paga, hay que psicoanalizarlo. Y si la novia es tonta, hay que psicoanalizarla. Tienen como obligación psicoanalizar. Yo creo que tienen que hacer eso. Yo creo que hay que preparar a los psicoanalistas de tal manera que puedan instalar la consulta en cualquier lugar. Pichon Rivière, uno de mis maestros, decía: el diván se tiene en la cabeza. No hace falta que la gente se acueste en el diván para analizarla. Pregunta. Están haciendo un lugar de muriendo. Están haciendo en lugar de muriendo. Miguel Óscar Menasa. Se está haciendo el psicoanálisis, una ciencia que lleva 100 años, 110 años. Para que la física tomara de las matemáticas las proporciones geométricas para poder realizar la fórmula de la velocidad, pasaron 2000 años. Jamás me dejaron una paciente con cáncer que solo se psicoanalizara, pero sí me pasó muchas veces psicoanalizar a pacientes en radioterapia, en quimioterapia. Por lo menos se evitaban los síntomas secundarios de la radioterapia, de la quimioterapia, con lo cual se podían dar más sesiones y más. El psicoanálisis era una ayuda inestimable. Pregunta. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente llegar al psicoanálisis? Miguel Óscar Menasa. Porque todo el mundo es lo que es. Y el psicoanálisis te demuestra a la semana que no es lo que es. ¿Cómo? El psicoanálisis te demuestra a la semana que no es lo que es. Eso lo dice Lacan. El psicoanálisis es rechazado porque pone en cuestión la verdad, y la verdad pone en cuestión a todo el mundo. Pregunta. Estaba pensando que con los compañeros de psicoanálisis, últimamente en los encuentros teóricos, en los grupos que tenemos, nos estábamos preguntando que está bien, sabemos de la resistencia del paciente, sabemos que a todo el mundo le cuesta transformarse, renunciar al propio narcisismo, creer que lo que le pasa es lo mejor y no poder aceptar otra manera de pensar. Pero, ¿los psicoanalistas qué resistencias tenemos? Miguel Óscar Menasa. Son los que más se resisten, porque están en el comienzo de un movimiento verdaderamente revolucionario. El psicoanálisis tiene el discurso de todas las clases sociales, y eso es grave.
¿Cómo? El psicoanálisis tiene el discurso de todas las clases sociales y eso es grave. Pregunta. Menasa decía el otro día que se podía psicoanalizar a un religioso sin tocar su religiosidad en absoluto. No me voy a meter con eso. Tengo que curar el síntoma. Mom, yo tuve varios pacientes. Pregunta. Por eso que no hay ninguna imposición de ideología ni de ninguna otra cosa. Pregunta. Lo que pasa es que aquí en España los profesionales lo sabrán mejor que yo, pero entiendo que durante muchos años, durante la dictadura, había una psiquiatría oficialmente antifreudiana. Pregunta. ¿Qué sigue habiendo? Pregunta. No es mi campo, pero está el célebre caso de Vallejo Nájera. Miguel Óscar Menasa. Pero ¿viste? Todos tienen su corazoncito. Vallejo Nájera me mandó algún paciente. Los neuróticos obsesivos que no podía curar con medicación me los mandaba a mí, 2 por lo menos. Yo el psicoanálisis lo veo con un futuro infinito. Pregunta. Eso iba a preguntar yo. ¿Cuál es el futuro? Miguel Óscar Menasa. Infinito. Infinito. Pregunta. Yo pienso que una crisis no es la muerte. Y en todo proceso de crecimiento hay crisis. Hay que poder soportar y salir de la crisis. Que el psicoanálisis a lo mejor está pasando una crisis, pero no está muerto. Pregunta. Yo digo, porque yo estudié mucho la historia de la medicina, que me parece fascinante, y cosas tan sencillas como el fonendoscopio, desde que Laennec lo inventara hasta que se pone en práctica, pasan 2 siglos y medio. Y eso no cuestionaba al sujeto. Miguel Óscar Menasa. Pero si murió gente con el invento del tenedor y la cuchara. A la gente le gustaba más comer con la mano. Pregunta. Se le exige al psicoanálisis cosas que no se le exigen a ninguna ciencia. No sé por qué les parece que es más fácil para el psicoanálisis. Pregunta. ¿Pero el psicoanálisis tiene que esperar 500 años a que se implante? Contesté, chao. Es que ya está pasando. Dejamos aquí por ahora. Continuamos en el próximo capítulo. Estamos leyendo Las eternas relaciones de pareja, un libro de Miguel Óscar Menasa. ¡Chao!